911, what is the location of your emergency? Everett, Washington. En septiembre de 2017, una niñera se puso en contacto con el Servicio de Emergencias de Washington para reportar un ataque armado en una vivienda. I see a shot in the wall next to the door. La información bastó para poder activar un operativo, y al momento los oficiales encontraron una mujer sin vida. Las cosas comenzaron a ponerse bastante raras cuando la policía comenzó la investigación, y es que se dieron cuenta que esta mujer no tenía ningún enemigo. Pronto se dieron cuenta que el ataque no iba dirigido a ella, sino a una persona muy cercana. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Alicia Canales. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alicia Canales Maguire nació el 29 de octubre de 1992 en Washington, Estados Unidos, siendo la menor de 5 hijas del matrimonio formado por Manuel y Michelle Canales. Ellos criaron a sus 5 hijas en una pequeña granja y desde muy pequeñas aprendieron el valor del trabajo duro y además de eso de la unión familiar, por lo cual todas se llevaban muy bien. Pero vamos a enfocarnos en este caso en la hermana mayor, una chica llamada Amanda. Quédense con su nombre porque va a ser muy importante más adelante en la historia. Volviendo a Alicia, quienes la conocían la describían como una mujer cálida, amable y con una gran sonrisa. Y además también dicen que tenía una vocación muy importante, conectaba fácil con los demás. Así que por esto encontró trabajo como asistente de enfermería en un centro de cuidados, donde era muy apreciada por todas las personas que estaban a su cargo. Además le encantaba estar al aire libre, acampar, nadar y hacer senderismo. Una vez ya creció y terminó sus estudios, Alicia se mudó de la granja de sus padres hacia una pequeña ciudad muy cercana. También lo hizo su hermana Amanda y otras de sus hermanas para poder seguir con su vida. Pero a pesar de esto, Alicia siempre regresaba a la propiedad familiar para poder ayudar a sus padres con las tareas de la granja. Al final de cuentas era una joven muy feliz y muy cercana a su familia. Y además de eso también tenía tiempo para hacer su propia vida. Cuando fue un poco más mayor se hizo novia de un chico llamado Bradley Maguire y en 2017 se casaron en una hermosa ceremonia. Ella quería ser madre y para ese momento parecía ser que su vida estaba encaminada a lo mejor posible. Pero su hermana Amanda no estaba pasando el mejor momento sentimental y eso hacía que Alicia estuviera un poco triste. Su hermana se estaba divorciando de su pareja, quien era el padre de sus hijos, y el divorcio no había sido nada bueno. Es más, habían tenido demasiados problemas. Recordemos también el nombre de este hombre, que de igual manera será muy importante en la historia. El cuñado de Alicia se llama Kevin Lewis. Teniendo en cuenta ya todo este contexto y sabiendo bien cómo funcionaba en ese momento la dinámica familiar, podemos trasladarnos al mes de septiembre de 2017. 2 meses después de la boda de Alicia. El día 20 específicamente, su hermana Amanda tenía que hacer un viaje de negocios a Nueva York y le pidió a Alicia que si se podía quedar en su casa para cuidar a sus hijos. Alicia tenía una relación excelente con sus sobrinos, pasaba mucho tiempo con ellos y le encantaba cuidarlos. Además de eso, también Amanda iba a dejar una niñera en la casa. No era que Alicia tuviese que encargarse de todo, así que al final la mujer aceptó. Esa noche pasó con mucha tranquilidad hasta que llegó la madrugada y una llamada al número de emergencias inició una investigación que dejaría a todos impactados. 911, what is the location of your emergency? Everett, Washington. Y es que poco antes de las 2 de la madrugada, los operadores del servicio de emergencias comenzaron a recibir distintas llamadas de personas que estaban en el vecindario. I don't know what happened, but there were potentially gunshots. Entre ellas las de una mujer que se identificó primero como una niñera. Esta niñera dijo que ella estaba en la casa de los niños que cuidaba y que mientras dormía se había despertado por lo que parecían ser unas detonaciones de arma de fuego. Dijo que bajó corriendo las escaleras y se encontró una escena aterradora en la puerta principal. Según detalló, vio un agujero de bala en la pared justo al lado de la puerta. I see a shot in the wall next to the door.
y a su vez con voz nerviosa dijo simplemente que había una mujer tendida en el piso gravemente herida. She is lying in her own blood. Para ponernos un poco en contexto y poder entender cómo estaba la escena en ese momento, tenemos que tomar en cuenta que la persona que estaba herida estaba dentro de la casa. Entonces, cuando llegaron los servicios de emergencia, primero les costó mucho abrir la puerta principal. Eso sí, en un inicio sí vieron los agujeros de bala y también varias manchas de sangre en la puerta, pero el cuerpo de la persona estaba bloqueando la entrada, así que ellos tardaron unos minutos en poder abrir la puerta. Y cuando entraron identificaron en efecto a una mujer joven tirada en el suelo. Además de eso, en el salón, específicamente en el sofá, estaba sentado sin ninguna herida un niño de 3 años. Inmediatamente, cuando la niñera escuchó que los policías habían llegado a la casa, bajó de las escaleras con los otros niños y dijo que la mujer que había sido atacada y que estaba sin vida en ese momento era Alicia, la tía de los pequeños que estaba cuidando. Además de eso, frente a la casa había un vehículo estacionado. Adicional a esto, se encontraron varias balas incrustadas en la puerta de este y en la escena se encontraron algunos casquillos. Por lo demás, la casa estaba en orden y no había señales de entrada forzada, así que rápidamente se descartó un robo que había salido mal. De hecho, todo indicaba que había sido una ejecución muy bien planeada. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el teléfono de Amanda no paraba de sonar. Ella realmente no contestó porque cuando la llamaron ya era de mañana y ella estaba ocupada en cuestiones de trabajo. Fue finalmente que su padre comenzó también a llamarla muy insistente, por lo cual Amanda se extrañó y en ese momento le comentó que en su casa había ocurrido un ataque. Del otro lado de la línea, su padre estaba prácticamente inconsolable y como pudo le contó lo que había sucedido, que su hermana estaba sin vida, pero también le dio la noticia de que sus hijos estaban bien. Amanda en ese momento comenzó a sentirse muy culpable, no entendía bien qué había pasado, pero lo único que sabía era que ella le había pedido a Alicia que estuviera esos días en su casa. Así que lo que hizo fue tomar el primer avión de vuelta a casa, porque en primera no solamente quería saber qué había pasado con su hermana, sino también quería estar con sus hijos, que en ese momento la necesitaban más que nunca. Ahora bien, más allá del luto de la familia y de la impresión inicial, las autoridades tenían que responder una pregunta. ¿Quién le había quitado la vida a Alicia? ¿Por qué habían decidido ir hasta la casa y ejecutarla? Los investigadores comenzaron a buscar distintos sospechosos y empezaron por la opción más obvia en estos casos, el esposo de Alicia, Brad. Sin embargo, él fue rápidamente descartado porque tenía una coartada sólida y nadie tenía algo negativo que decir de él o de su relación. Es más, fueron descritos como la pareja casi perfecta. Así, sin sospechosos claros, la investigación durante las primeras horas parecía que se estancaba. Y lo que hicieron las autoridades fue tratar de reconstruir el último día con vida de Alicia, pero esto no hizo que surgieran pistas relevantes. La niñera confirmó que no esperaban visitas y los vecinos dijeron que no habían visto gente muy extraña en los alrededores ni ese día ni los días anteriores. Eso sí, a pesar de que la mayoría de vecinos dijo que no había visto nada, una persona sí que dio un pequeño testimonio que comenzó a encauzar la investigación. Un vecino dijo que él había escuchado las detonaciones y a diferencia de los demás vecinos que se habían escondido en sus casas, él había salido a ver qué estaba pasando. Comentó que vio una figura vestida completamente de negro. Él no pudo verle la cara, pero por lo corpulento que era, asumió que era un hombre y que medía más o menos 1,80 m. Además de eso, también dijo que había un automóvil esperándolo muy cerca de la casa. Así que ya con esto las autoridades pudieron determinar que en efecto había sido un ataque directo y planeado, y que no tenía nada que ver con algo fortuito o con un robo que ya había salido mal, como les dije anteriormente, sino que aquí ya pudieron comenzar a pensar en que tal vez Alicia tenía algún enemigo que nadie conocía. Y es en este momento de la investigación, cuando no sabían qué rumbo tomar, que uno de los oficiales planteó una idea que cambió todo. Quizás ellos estaban mal, y no solamente estaban buscando los motivos, sino que también tal vez estaban buscando los motivos de la persona incorrecta. Y es que se comenzaron a dar cuenta de esto cuando los agentes que respondieron las llamadas al número de emergencia dijeron que no era la primera vez que acudían a esa casa. Según habían explicado, 3 meses antes habían respondido a 2 llamadas por violencia doméstica en el mismo domicilio. Pero en las 2 ocasiones quien había pedido la ayuda era Amanda, la hermana de Alicia. Como ya les dije, para ese momento estaba pasando por un divorcio bastante conflictivo,
y según reportes, los comportamientos de su expareja eran alarmantes. En el primer incidente se supo que Kevin había llamado a Alicia para que regresara con él, pero ella se negó. Cuando la mujer le dijo que no quería volverlo a ver, él fue a la casa y comenzó a comportarse de una manera muy violenta. Incluso la amenazó. Le dijo que para que él le diera el divorcio quería quedarse él con la custodia de los 3 hijos que tenían, pero no porque quisiera pasar tiempo con sus hijos, sino porque quería obligarla a que le pagara la pensión alimenticia por completo. En el segundo incidente, la violencia escaló. Kevin amenazó a Amanda con quitarle la vida, y según los oficiales que fueron a atender esa emergencia, se podía ver en los ojos de la mujer y de sus hijos el miedo que le tenían a este hombre. Esta hipótesis creció todavía más cuando los oficiales hablaron con Amanda. Ella dijo que no tenía pruebas, pero pensaba que Kevin era la persona que estaba detrás de todo el ataque, y que el objetivo no había sido su hermana, sino ella. Pero para poder entender toda esta historia es necesario que volvamos al pasado y conozcamos la relación entre Amanda y Kevin, la cual comenzó ya de una manera impensada. Ella era una joven muy ambiciosa y muy seria, y estaba cursando el 4º grado de la universidad para convertirse en médico. Tenía 23 años y salió una noche con una amiga para divertirse. Kevin la vio y comenzó a coquetearle, también a cruzar miradas, y cuando ella salió del sitio se detuvo a hablarle. A Amanda le pareció apuesto, carismático y muy divertido, así que decidieron volver a verse. Pero para muchos Kevin distaba de lo que estaba buscando Amanda en una potencial pareja, ya que él, tras formar parte de la Fuerza Aérea, jugar en un equipo de baloncesto semiprofesional, practicar boxeo y hacer muchas otras cosas en su vida, descubrió que no disfrutaba de la vida militar. Habló de experiencias de racismo y que el entrenamiento básico no había sido muy bueno. Así que decidió cambiarse a la Guardia Nacional Aérea, donde solo debía cumplir con un servicio un fin de semana al mes. Luego de eso comenzó a trabajar como conserje en un hospital de veteranos. Pero para ese momento a Amanda esto no le importaba mucho. Ella no había tenido mucha suerte en el amor y después de todo solo había tenido 2 relaciones serias que habían terminado por infidelidades de parte de sus parejas. Si bien Kevin no era tan ambicioso y tan serio como ella, sus palabras eran muy bonitas, era atento, era amable y se mostraba como alguien honesto. Además, en un gesto para que ella confiara en él, le dijo que estaba dispuesto a compartir las contraseñas de sus correos, de su teléfono, de prácticamente todo, para que ella confiara en él, y a Amanda, que venía de estas infidelidades, eso le pareció un gesto muy bueno. Kevin came across as very trustworthy and honest. I remember him telling me, this is before we were even dating, he said that he would share his passwords to his emails, and I remember thinking that was very different. I didn't use any of them, but just the gesture alone said something. La relación avanzó y comenzaron a vivir juntos. Al principio todo parecía normal. Si bien como muchas parejas tenían discusiones ocasionales, nada era fuera de lo común. Y después de un tiempo de vivir juntos, en 2009 decidieron casarse. Y fue en ese momento, después de la boda, que las señales de alarma aparecieron. And it really started to shift pretty immediately after we got married. Todo comenzó con un control emocional. Kevin quería saber a dónde iba Amanda, con quién hablaba, quería que le diera su teléfono y lo revisaba constantemente. Ella cedía a muchas de sus peticiones porque no quería hacerlo enojar. Con el tiempo comenzaron a tener a sus hijos, pero las cosas no mejoraron para nada. Kevin se volvió cada vez más controlador y también cada vez más violento, hasta llegar al año 2016. En una ocasión, cuando ellos estaban peleando, él la encerró en un closet de la casa. Le dijo que no le iba a dejar salir y además de eso la golpeó en varias ocasiones. Fue en ese momento que Amanda decidió pedir el divorcio y además de eso también una orden de alejamiento. Pero como sabemos, los divorcios son procesos muy tardados, muchas veces las 2 partes tienen que poner un poco de su parte, valga la redundancia, y de esa manera pues las cosas pueden avanzar mejor, pero en este caso Kevin no quería darle el divorcio a Amanda y es por eso que ya en septiembre de 2017 seguían con todos estos trámites. Además, como les digo, es muy importante acotar que él tenía una orden de alejamiento. Además de eso, también en junio de 2017 Amanda había sufrido un ataque brutal. Estaba en su automóvil cuando a medianoche, después de una práctica de baile, mientras veía su teléfono, recibió un golpe en la cabeza. Ella intentó defenderse, pero los ataques continuaron y como pudo se encerró en su vehículo y llamó al número de emergencias.
tenía lesiones muy graves, especialmente en el rostro y en la cabeza, y una sobre la ceja que requirió cirugía reconstructiva y además le dejó daño permanente. En ese momento Amanda estaba convencida de que había sido Kevin, pero no pudo identificarlo con certeza, así que no se pudo hacer mucho. Una vez que las autoridades escucharon los relatos de Amanda y se dieron cuenta de todos los antecedentes que tenía Kevin, lo pusieron en el punto de la mira en la investigación, así que decidieron ir a su casa para hacerle algunas preguntas. Realmente no tenían ninguna evidencia en contra de él, pero simplemente querían comenzar a tantear el terreno. Kevin vivía en un apartamento con su madre, su hermana y un inquilino. Cuando las autoridades tocaron la puerta, él fue quien abrió. Dijo que había estado durmiendo y les preguntó qué querían. En ese momento Kevin salió con una camiseta de color claro. Quédense con este detalle porque va a ser muy importante más adelante. La policía no le explicó del todo por qué estaban allí. Kevin dijo que él no tenía nada que ver en lo que hubiese sucedido y que la noche anterior había pasado toda la noche durmiendo en su casa. Una actitud que les pareció un poco extraña. Como les repito, ellos no habían dado todos los detalles de por qué estaban ahí en su puerta, y él ya estaba tomando una actitud bastante defensiva. Es más, cuando los oficiales comenzaron a hablar más, lo único que pareció sorprenderle al hombre es que Amanda no estaba en la ciudad la noche anterior. Además de eso, la policía habló con su madre y con su hermana y ellas respaldaron su coartada diciendo que él había estado en casa toda la noche hasta la mañana siguiente. En ese contexto, a la policía solo le quedaba una carta por jugar: algunas cámaras de vigilancia de la zona que pudieran descartar esta coartada. Sin embargo, todo pareció derrumbarse cuando luego de la revisión se comprobó que Kevin en efecto había estado en su domicilio. Mientras tanto, la noticia de la tragedia se comenzó a extender y nadie lograba entender por qué le habían querido quitar la vida a Alicia. El análisis forense además reveló que ella había sido atacada con la puerta de la casa parcialmente abierta y que el agresor había accionado el arma al menos 7 veces desde el exterior. Según este análisis, se había acercado después de esto y había continuado efectuando detonaciones. Todo esto se pudo saber por los agujeros que había en la puerta, la trayectoria de las balas y muchas otras pistas más que había en la escena. Se reveló, sumado a esto, que el casquillo que se había utilizado era muy poco común, ya que estaba fabricado en Rusia. Este hallazgo permitió rastrear una compra reciente en una tienda cercana, lo que al principio fue una señal muy alentadora. Pero cuando vieron las cámaras se dieron cuenta de que Kevin no había comprado esas municiones y tampoco se logró establecer una conexión directa con alguien de su entorno. Pero los oficiales no se rindieron y volvieron a empezar de cero. Ellos en este momento de la investigación se dieron cuenta que habían revisado las cámaras de seguridad de la casa de Kevin solamente un poco antes de los hechos y hasta la mañana siguiente. Y en ese momento no se le veía a él ni entrar ni salir, como les repito. Pero se pusieron a ver las imágenes de unos minutos antes del ataque. Y se pudo ver como 40 minutos antes del ataque a Alicia, un hombre había salido de la casa de Kevin. Las imágenes eran muy malas y no se podía identificar a la persona, pero sí se dieron cuenta que tenía una camiseta de color claro, idéntica a la que tenía Kevin el día que ellos llegaron a hacerle el primer mini interrogatorio, vamos a llamarle así, a su casa. Además de eso, también se vio un ángulo más cercano del vehículo. Tenía la llanta delantera derecha diferente a la del resto. Más adelante las imágenes también mostraban el regreso del mismo vehículo unos 20 minutos después, con la misma persona descendiendo y entrando nuevamente a la vivienda. Con esto surgió una nueva hipótesis. Si bien no se podía situar a Kevin físicamente en la casa de Amanda, sí que se podía determinar que otra persona enviada por él había participado en los hechos. Pero realmente, más allá de esta pista, la policía no tenía algún indicio y les parecía demasiado circunstancial, por lo cual decidieron no seguir adelante, tratando de culpar a Kevin en ese momento por la muerte de Alicia. Por lo que sí lo culparon en el año 2018 fue por aquel ataque misterioso a Amanda y tuvo que pasar 3 años en prisión, o bueno, al menos esa fue la pena que le dieron en ese momento. Mientras tanto, el caso de Alicia se estancó hasta 2019, cuando una pista pareció reconfigurar todo el panorama. Todo comenzó cuando una mujer contactó a la policía diciendo que había una chica joven, asegurando que ella y su novio habían sido contratados para un crimen, que habían ejecutado un asesinato, y cuando describieron la casa y el lugar,
esta mujer se dio cuenta que era la misma casa donde habían matado a Alicia. La mujer dijo que a su novio le habían pagado un dinero y que su novio había decidido también involucrarla a ella en los hechos. En ese momento se creía que el nombre de esta chica era Angélica, pero más adelante se descubrió que no era así, que su verdadero nombre era Alexis Hale. Los oficiales tomaron muy en serio esta pista porque esta mujer también dio algunos detalles que solamente estaban en los documentos oficiales y que solamente podía saber alguien de la policía o las personas que hubiesen participado en los hechos. Una vez puesta la atención en esta pista, las autoridades comenzaron a buscar a Alexis en redes sociales. Se dieron cuenta que tenía varias fotografías con un chico llamado Jerradon Phelps, e incluso había varios videos, uno de estos grabado la misma noche del crimen. El video mostraba a Alexis en el interior de un automóvil, y a partir de las señas visibles en la grabación, los investigadores ubicaron este vehículo a unos 10 minutos de la casa de Kevin. Otro video también mostraba a Jerradon presumiendo una considerable suma de dinero, y al analizar todo esto, la policía encontró un punto clave. Un comentario hecho por una mujer que resultó ser pariente tanto de Jerradon como de Kevin. Resultó que ellos eran primos y de esta manera ya podían estar involucrados. La policía actuó rápido y Alexis fue la primera en ser arrestada. Para ese momento alegó ser menor de edad y solicitó un abogado. Un poco después, Jerradon también fue detenido. Con la esperanza de obtener respuestas que ayudaran a aclarar la muerte de Alicia, los investigadores centraron toda su atención en Jerradon. El giro definitivo vino tiempo después, cuando en el interrogatorio obtuvieron una confesión. Él dijo que en efecto Kevin lo había contratado. Who was the person that put you up to this? His name is Kevin. Pero como ya podemos intuir, para matar a su exesposa Amanda, no para matar a la hermana de esta. Jerradon explicó que la orden que le dio Kevin fue ir a esa casa y matar a la mujer que vivía allí, y le dio más o menos una pequeña explicación de cómo se veía. Jerradon no conocía ni a Alicia ni a Amanda, así que para él era muy fácil confundirlas con las pocas características que Kevin le había dado. Él comentó que en efecto todo esto se había pactado unos días antes, pero no fue sino hasta el día de los hechos que Kevin lo llevó para que conociera la casa. Esto, como ya podemos saber y como nosotros ya pudimos mostrar en este video, fue captado por las cámaras de seguridad, el momento en el que Kevin se va y vuelve antes de los hechos. Jerradon dijo que después de identificar la casa fue a traer a su novia y luego de eso ambos se quedaron en el vehículo unos minutos. Él le pidió a su novia que estuviera pendiente al volante para poderse ir corriendo luego de que él llegara. Jerradon comentó que se bajó del vehículo, llevaba su arma y trató de tocar la puerta. Comenzó a disparar, la puerta estaba entreabierta y Alicia asomó la cabeza. Él comenzó a disparar, ella trató de cerrar y él volvió a disparar y la atacó para luego huir de la escena. Con esta confesión, Kevin fue arrestado y acusado de homicidio agravado con arma de fuego y conspiración para cometer un crimen. Jerradon Phelps, por su parte, se declaró culpable de homicidio intencional y reconoció que había actuado motivado tanto por dinero como para ganar reputación. Dijo que Kevin le había pagado $2,400. El dinero dijo que lo había destinado a comprar cosas mundanas como botas, un cinturón de marca y ponerse tatuajes. Finalmente fue condenado a 31 años de prisión y su novia Alexis fue sentenciada a 15 años. Kevin, por su parte, se declaró inocente y al momento de enfrentar el juicio la fiscalía planteó la hipótesis de que era un plan que había salido mal. La defensa, por su parte, argumentó que Kevin nunca había ordenado explícitamente el crimen, sino que él simplemente le había dicho a su primo que quería quitar del camino a su ex. El juicio de este hombre se extendió por 6 semanas y en noviembre de 2021 se alcanzó un veredicto en menos de 3 horas y media. Él fue declarado culpable y en enero de 2022 sentenciado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Además de eso, se le prohibió de por vida cualquier contacto con Amanda y con sus hijos. En este momento está cumpliendo su sentencia en una prisión estatal de Washington y se espera que no vuelva a hacerle daño a nadie. De esta forma, un caso que parecía un misterio sin resolver terminó revelando una verdad inquietante. Un crimen planeado y marcado por un error de identidad. Ahora que conocen todos los detalles, díganme qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy impactante, también muy triste como todos los que traemos, pero este creo que es todavía más impactante y más triste.
porque al final de cuentas Alicia no era el objetivo de todo este crimen. Evidentemente su hermana Amanda tampoco merecía ser asesinada, pero podemos ponernos a pensar que Alicia estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. O tal vez, si nos ponemos más filosóficos, también podemos pensar que así era el destino, que tenía que llegar alguien ahí y confundirla con su hermana. Pero realmente es una muerte muy trágica. Además de eso, este hombre Kevin ya había mostrado pues mucha violencia en contra de Amanda. Ahí en esa casa tendría que haber existido más vigilancia de la policía, tendrían que haber acompañado más a la familia y tal vez esta tragedia se hubiese podido evitar. Al final de cuentas el hubiera no existe y Alicia terminó perdiendo la vida simple y sencillamente por ir a cuidar a sus sobrinos, a manos de un hombre al cual no le importaba nada. Al final recibió una condena ejemplar y a pesar de que a la policía le costó un poco resolver el caso, llegaron al final de todo esto y la familia de Alicia al final pudo también tener justicia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.